Estoy de acuerdo con Freddy. Ok, Yo no yo puedo, los demás sí pueden. Son estaba, 6 pastores que pueden y yo no puedo. a ver que recuerde dónde estaba. Bueno, entonces, tenemos un equipo. Voy a continuar compartiendo pantalla. Este resultado viene de YouTube. Voy a seguir continuar compartiendo pantalla. Estamos hablando acerca del Congreso y tenemos entonces el Congreso para el 23 al 25 de para el 23 al 25 al 25 de noviembre. ¿Ok? Vamos a continuar. Quizás ustedes conocen, han visto esta imagen, ¿verdad? El discipulado tiene dos enfoques principales. Un enfoque en los nuevos creyentes. Hay iglesias que han entendido que el discipulado comienza con la evangelización. Y es algo que nosotros afirmamos porque es lo que la Biblia dice. Cuando Jesús envió a los discípulos en la Gran Comisión, le dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿A dónde los mandó a hacer discípulos? A todas las naciones. ¿Qué había en todas las naciones? Iglesias establecidas, creyentes esperando para ser discipulados. No, en todas las naciones había inconversos, había gente que no tenía conocimiento de Dios. Y entonces él envió a los discípulos a ser discípulos en el mundo. Entonces, el discipulado comienza con la evangelización. Si vamos a ser discípulos, entonces necesitamos entender que tenemos que ir, contactarlos, evangelizarlos y aquellos que reciben a Jesús, que responden al llamado, entonces a ellos hay que discipular. El otro enfoque del discipulado es en la iglesia, o sea, preparar o capacitar o entrenar a los miembros. Esos dos enfoques son correctos. El asunto es que los dos deben estar unidos, que no podemos tener un enfoque solamente en los nuevos creyentes y llenar la iglesia y dejarlos allí a que ellos crezcan como puedan. O no podemos tener el enfoque de vamos a discipular toda la iglesia, pero no hay nuevos creyentes. Yo fui a una iglesia en Estados Unidos y el pastor de la iglesia estaba queriendo motivar a la gente hacia el discipulado. Entonces, el pastor de la iglesia dio la oportunidad a una pareja, y una mujer adulta dio testimonio de cómo le había ido. Es que estoy escuchando el eco, entonces me detengo un poco. La mujer daba testimonio cómo le había ido en su discipulado con una mujer joven. Y fue interesante. La mujer dando el testimonio. Y luego la mujer joven también dio el testimonio y también lloró y dio testimonio cómo había sido tan especial compartir, conocerse más, mejorar la relación, tener conocimiento de la Biblia y todo eso. A mí también me impactó lo que ellos hicieron. Pero después de terminar el servicio, yo hablé con mi amigo que me había llevado allí y le dije lo bonito que había sido el testimonio. Y él me dijo, pastor, el problema es que aquí en la iglesia los más viejos discipulan a los más jóvenes, pero nunca hay nuevos creyentes. Entonces, a mí no me alegra tanto eso, porque no hay nuevos creyentes. Y realmente esa iglesia perdió hasta más, después de eso, perdió hasta más del 50% de su membresía. Y
se van a otras iglesias, pero no hay gente nueva en la iglesia, porque el enfoque es discipular a los miembros y no hay un enfoque hacia los nuevos creyentes. Entonces es necesario tener los dos enfoques. Nosotros presentamos los dos enfoques, por eso presentamos la fase de consolidación, que es la fase de precisamente trabajar con los nuevos creyentes, y con ellos usamos el libro Mi Identidad en Cristo y el libro Formando un Carácter Cristocéntrico. O sea, usamos esos dos libros para poder consolidar los nuevos creyentes. Y cuando pensamos en formar discipuladores en la iglesia, entonces usamos el libro Entendiendo el Llamado de Dios y el libro Prepárese para discipular. Es decir, que si usted va a comenzar a formar discipuladores, usted puede comenzar con Entendiendo el Llamado de Dios y Prepárese para discipular. Si usted va a trabajar con nuevos creyentes, usted comienza con Mi Identidad en Cristo y Formando un Carácter Cristocéntrico. Esa es la forma como nosotros recomendamos implementar el discipulado, es la siguiente. Si usted va a comenzar con un grupo de líderes en la iglesia, comience en la fase de multiplicación. Comience con entendiendo el llamado de Dios. Después que usted termine entendiendo el llamado de Dios, usted puede hacer un intensivo con Mi Identidad en Cristo de un día. Luego, usted continúa con Prepárese para discipular durante 8 semanas y al finalizar, usted hace un segundo retiro con los discipuladores para darle Formando un Carácter Cristocéntrico en un intensivo de 1 o 2 días. Haciéndolo así, usted puede en 6 meses formar discipuladores en su iglesia local, en un entrenamiento básico. Ahora, hay otra forma de usarlo. Y la otra forma va a ser que usted comience con los discipuladores usando Mi Identidad en Cristo, pero no el libro pequeño que se usa para los nuevos creyentes, sino el libro grande que está en el libro Sería Ser Discípulo. Entonces usted comienza con ellos, Mi Identidad en Cristo, y así sigue la secuencia, después Formando un Carácter Cristocéntrico, después Entendiendo el Llamado, y después Prepárese para discipular, y después el quinto que se llama Discipulación. Entonces usted enseña a sus líderes esos 5 libros, ¿verdad? Semana por semana, pero al mismo tiempo usted ayuda a sus líderes para que ellos tengan su grupo de discipulado y ellos también puedan enseñar a lo mismo que están recibiendo de usted, ellos puedan enseñarlo a otros líderes. Si lo hacen de esa manera, entonces nosotros tenemos un convenio con el Seminario Internacional de Miami que este es el proceso de discipulado que ellos aprobaron para hacerlo en todo el mundo y en el programa carcelario que ellos tienen. Ya lo están haciendo en 2 cárceles en Nueva York, 2 cárceles en Miami y una cárcel en Georgia. Y ya el mismo doctor Cornelio Hegeman, que tiene más de 60 libros escritos y muchos años enseñando sus propios libros, entonces ahora está enseñando Mi Identidad en Cristo a un pastor y un grupo de líderes en una iglesia en Alabama. Y así lo va a seguir haciendo. Porque entonces todas las personas, los discipuladores del pastor que reciban los 5 libros de parte del pastor y enseñen los 5 libros a un grupo de discípulos, entonces al finalizar ellos van a recibir el certificado de estudios teológicos de MINS o el diplomado en discipulado que equivale a 10 cursos aprobados a nivel de seminario. Entonces, claro, eso para los que quieran tener esa certificación. Entonces tendrían que usar el libro grande y entrenar a los discipuladores en los 5 libros. Entonces, ese es algo que vamos a desarrollar también aquí en Venezuela. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros? Yo quiero presentarles, nosotros queremos tener un enfoque un tanto diferente, ¿ok? Al enfoque que hemos tenido
hasta hoy. La definición o el concepto más común que nosotros tenemos del discipulado es crecimiento hacia la madurez en Cristo. Esa es la idea que nosotros tenemos de discipulado. Y es correcta. Crecimiento hacia la madurez en Cristo. Pero eso presenta un problema. Y el problema no está en el crecimiento. El problema está en lo que nosotros entendemos como madurez en Cristo. Y nosotros hemos entendido madurez en Cristo como estabilidad, como tener a una persona como firme en la iglesia, que ya no se va a descarriar y que va a estar en la iglesia todo el tiempo. O también consideramos a los creyentes maduros como aquellos que tienen 10, 20, 30 y 40 años en la iglesia. El problema es que tenemos una gran cantidad de hermanos en la iglesia que no son discípulos fieles, que no están cumpliendo ni el gran mandamiento ni la gran comisión. Entonces, nosotros queremos tener un enfoque diferente. Y el enfoque que nosotros queremos tener es discípulos fieles. Queremos formar una nueva generación de discípulos fieles. Queremos formar discípulos fieles para esta nueva generación. Queremos ayudar a la iglesia local para que ellos puedan formar discípulos fieles en su propio contexto. Y la imagen, la referencia que nosotros tenemos de discípulos fieles, la primera es Moisés. Porque en Números capítulo 12:7, el testimonio de Dios hacia Moisés, que Dios dio a los líderes que estaban rebelados contra Moisés, principalmente Aarón y María, era: con ustedes hablaré por sueños y visiones, pero no así con mi siervo Moisés. Cara a cara hablaré con él, porque él es un siervo fiel en toda mi casa. Y ese fue el testimonio de Dios acerca de Moisés. Un siervo fiel en toda mi casa. Cambia la palabra siervo por discípulo. Entonces usted piensa en un discípulo fiel en toda mi casa, en la casa de Dios. Un discípulo fiel al gran mandamiento y a la gran comisión. De hecho, los libros que nosotros tenemos del discipulado tienen esa referencia. Porque ¿cómo Moisés llegó a ser un discípulo fiel? Porque los discípulos fieles no nacen, no es tan fácil lograr que lleguen a ser discípulos fieles en la iglesia local. Entonces, ¿cómo logró Moisés llegar a ser un discípulo fiel? La síntesis que hace el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 24 al 27, es muy interesante acerca de Moisés. Porque ahí nosotros podemos ver cómo logró, cuáles fueron los procesos que Dios trabajó en Moisés para llevarlo a ser un discípulo fiel. El primer proceso fue el de la identidad. Por eso usted lee en el versículo 24, 25 que dice: Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Nosotros sabemos que la mamá de Moisés lo crió en calidad de nodriza, de tata, de nana. Lo crió 3 años. Lo más generoso dice que 5 años, pero no más de ese tiempo. Ese fue el tiempo que ella tuvo para criar a Moisés. Después lo llevaron al palacio del rey y ahí le enseñaron toda la educación, la cultura de los egipcios. Y cuando Moisés era grande, tuvo que definir su identidad como hebreo o como egipcio. Y Moisés definió su identidad como hebreo. Por eso la Biblia no nos presenta a Moisés haciendo banquete como los príncipes de su tiempo, sino que nos presenta a Moisés visitando a sus hermanos. Y cuando vio a un egipcio maltratando a un hebreo, entonces mató al egipcio y defendió al hebreo. Porque Moisés definió su identidad como hebreo o como hijo de Dios. Imagínense la historia de Moisés definiendo su identidad como egipcio. Hebreo era hijo de Dios, egipcio hijo del mundo. Entonces, para ser discípulos fieles,
Necesitamos ayudar a la gente a tener una convicción de su identidad en Cristo. Por eso nosotros escribimos el libro Mi Identidad en Cristo. Ese libro no va a ayudar a que la gente defina una identidad completa en Cristo, pero es un recurso inicial para poder trabajar esa parte de la identidad en Cristo. La segunda convicción de Moisés fue la convicción de sus valores o su carácter. El versículo 26 de Hebreos 11 dice, prefirió ser maltratado con su pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Quién prefiere el maltrato antes que el placer? Solamente alguien que tiene convicción de valores. Entonces Moisés prefirió ser maltratado con su pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Vio el pecado como un deleite temporal, que su final es la muerte, la ruina, la desgracia, la condenación. Eso es convicción de valores, eso es carácter. Dice que Moisés tuvo como mayores riquezas el vituperio de Cristo, que significa ser obediente hasta la muerte, sufrir haciendo la voluntad de Dios, antes que las riquezas de los egipcios. Eso es carácter, eso es convicción de valores. Dice que Moisés tuvo su mirada puesta en el galardón de Dios y no en la de los hombres. Eso es carácter, eso es valores. Y nosotros necesitamos formar esos valores y ayudar a la gente a formar su carácter centrado en Cristo, porque solamente así son discípulos fieles. La tercera convicción de Moisés fue la convicción de su llamado. Imagínense a Moisés, un viejo de 80 años, aunque Moisés era un hombre muy fuerte a los 80 años. Pero imagínense una persona de 80 años, ¿qué cosa significativa hizo Moisés en los 80 años? Matar a un egipcio. ¿Eso tuvo gran relevancia? No. Imagínense a Moisés con 80 años diciendo, perdí mi vida. Yo no sé por qué yo no corrí la misma suerte de los demás niños que murieron, porque me salvaron de las aguas. Yo pensé que era para hacer algo grande, especial, significativo, pero no he hecho nada sino matar a un egipcio y estar aquí solo cuidando las ovejas de mi suegro. Bueno, Moisés en ese estado, ahí vio la zarza ardiendo y se acercó, y de ahí de esa zarza escuchó su nombre. Que le dijeron, Moisés, Moisés, quita el calzado de tu pie, que el lugar que pisas es santo. Y Dios le dijo, Moisés, yo no te salvé de las aguas para que cuide las ovejas de tu suegro y estés aquí en este desierto. Yo te salvé de las aguas para que vayas y liberes a mi pueblo. Y ese día Moisés entendió para qué fue salvado de las aguas. Tuvo una visión clara de su llamamiento y dejó todo, su desierto, su oveja, dejó todo y comenzó a caminar en pos de ese llamado de Dios. Se comprometió con ese llamado de Dios y se convirtió en el libertador de su pueblo. Cuando los libertó, se convirtió en el gobernador de ellos durante 40 años. En el legislador que le dio las leyes que no son superadas sino solo por el evangelio, y en el profeta de Dios que la Biblia dice, profeta le levantará Dios como Moisés, refiriéndose a Cristo. Y por último fue la capacitación que él recibió de parte de Dios. Dios mismo lo entrenó, Dios mismo lo capacitó, Dios mismo lo preparó para la obra que él tenía que hacer. Ustedes conocen todas las objeciones que Moisés puso a su llamado. Y le dijo Dios, ¿quién soy yo para que vaya y libere a mi pueblo? Y Dios le dijo, yo soy el que te envío, y le dio las señales que él debía hacer, como que tienes en tu mano la vara que se convirtió en una serpiente y todas las demás cosas que ustedes conocen. Y después le dijo Dios, pero yo no tengo conocimiento. Y entonces cuando me pregunten tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y Dios le reveló a Moisés el nombre que no le había revelado a ninguno antes que él. Yo soy el que soy. Y después le dijo, pero Señor, yo no sé hablar. Y le dijo, ¿quién dio la boca al hombre? Bueno, ahí está Aarón. Aarón va a ser como tu boca. Y después le dijo, Señor, manda a quien debes enviar. No, Dios no mandó a otro. Dios lo hizo con Moisés. Entonces Dios lo preparó, lo capacitó. Moisés llegó a ser un discípulo fiel por la obra de Dios en su vida, porque Dios hizo eso. Ahora,
La fidelidad de Moisés no es una fidelidad absoluta o completa. En algunos momentos Moisés no fue ese hombre tan fiel a Dios. Es como cuando la Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso en la tierra, pero usted sabe que hay ocasiones en que Moisés no actuó con mansedumbre, porque no es perfecto. La fidelidad perfecta tiene un nombre y es Cristo. Y nosotros sabemos que el único fiel en su perfección es Cristo, que hizo todo lo que tenía que hacer, que cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él, que no falló en nada. Pero Jesús trabajó esos procesos en sus discípulos. Usted puede ver cómo Jesús trabajó en ellos la identidad y le dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ustedes tienen que hacer esto para ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ustedes saben cómo Jesús trabajó el carácter con ellos. Allá cuando lavó los pies de los discípulos o cuando le decía, ámense unos a otros como yo los he amado. Ustedes saben cómo Jesús trabajó con ellos el llamado. Al decirle que dejaran todo para ser pescadores de hombres, para que le siguieran. Ustedes ven cómo Jesús los capacitó, los entrenó durante 3 años y él murió y resucitó y le dejó en las manos a ellos, les confió el evangelio sabiendo que ellos iban a extender el evangelio por todo el mundo de aquel entonces. Entonces, ese es un discípulo fiel. Necesita tener esos procesos, desarrollar esos procesos en su vida. Ahora, si usted ve a Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, Pablo dice, según fuimos aprobados por Dios, que nos confió el evangelio. Y por eso hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces Pablo dijo, Dios nos confió el evangelio. Y lo hace en plural porque está metiendo ahí a Timoteo, que fue parte junto con él en la fundación de la iglesia de Tesalónica. Pero hay un versículo muy conocido que ustedes usan para el discipulado, que es 2 de Timoteo 2:2. Y ahí Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuál es el significado de esto? Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, el evangelio que nos ha sido confiado, nosotros tenemos que confiárselo a hombres fieles. Cambia la palabra hombre por discípulos fieles. Discípulos fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuántos discípulos fieles tiene usted en la iglesia local a quien usted puede confiar el evangelio? Usted y yo nos vamos a morir, nos vamos. ¿Cuántos discípulos fieles tenemos en la iglesia local a quien nosotros, como cuando dice, con los ojos cerrados podemos confiarle el evangelio y saber que ellos van a ser fieles al gran mandamiento y a la gran comisión? Bueno, ese es nuestro desafío y ese queremos que sea el enfoque. Que usted pueda formar discípulos fieles en la iglesia local. No 1, no 2, no 3, todos los que usted pueda. Esa es nuestra responsabilidad. Yo estoy pidiéndole al Señor que me dé por lo menos 5 años. Y yo hice ese llamado a los 13 líderes estratégicos, a los coordinadores, y ahora lo estoy haciendo con los pastores mentores. Yo quiero que nos unamos en estos 5 años para formar discípulos fieles en nuestra iglesia local. Y para que juntos en un esfuerzo cooperativo trabajemos, cada uno en su propio contexto, pero vamos a formar una nueva generación de discípulos fieles. O vamos a formar discípulos fieles para esta nueva generación. Para que cuando usted y yo no estemos, garanticemos que haya una gran multitud de discípulos fieles que van a cumplir el gran mandamiento y la gran. Entonces, esa es la esencia de todo lo que nosotros queremos hacer. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos un mapa aquí. Aquí. Dice,
El mapa comienza aquí. Contacte inconversos. Evangelice contactos. Discipule creyentes. Multiplique discípulos y mentoree discipuladores. ¿Dónde comienza? ¿Dónde comienza? Bueno, usted puede comenzar aquí. Multiplique discípulos. Forme su equipo de discipuladores. ¿Ok? Pero luego tiene que ir aquí. Contacte inconversos. O usted puede entonces, bueno, multiplique discípulos, forme discipuladores y ahora usted se convierte en un mentor de los discipuladores. Pero ahora la iglesia tiene que contactar inconversos. ¿Cuál es la diferencia de un contacto a un inconverso? Los contactos son inconversos, pero son inconversos que ya se están trabajando. Son inconversos que están en una lista de oración, son inconversos a quien se les trae un tratado, son inconversos que están recibiendo o participando o beneficiándose de alguna de las obras sociales de la iglesia, son inconversos que están siendo invitados a la iglesia, son inconversos que de alguna manera estamos trabajando. A esos contactos hay que evangelizarlos. Y las personas que reciben al Señor hay que consolidarlos, hay que discipularlos. Y hay que multiplicar discipuladores en la iglesia local. Entonces, este es el ciclo de una iglesia discipuladora. Contacte inconverso, evangelice contacto, discipule creyentes, multiplique discípulos y mentoree discipuladores. Si una iglesia hace todo esto, lo que está adentro van a ser resultados. O la iglesia va a tener grupos discipulares, va a tener grupos discipulares multiplicadores que son los discipuladores que va a formar. Y va a tener grupos discipulados consolidadores que son los nuevos creyentes que va a consolidar. Va a tener zonas misioneras locales. Nosotros queremos ayudar, proveer herramientas para ayudar a mejorar el sistema de los grupos pequeños de la iglesia, a perfeccionar el sistema de los grupos pequeños de la iglesia y por eso le llamamos zona misionera local y vamos a tener todo un libro de eso con 12 indicadores para desarrollar la zona misionera local y vamos a tener una persona encargada para impulsar y hacer seguimiento a eso, que es la hermana Saray Cordero. Pero también tenemos Casa Discipulación, que es, nosotros tenemos un programa nuevo que les dije que es escribir las doctrinas de la iglesia en un formato de discipulado. En nuestra iglesia bautista, la doctrina solamente la enseña el pastor, la esposa del pastor o un líder que tiene mucho poder en la iglesia. Más nadie enseña la doctrina en la iglesia. Bueno, nosotros queremos que el pastor pueda enseñar la doctrina a la iglesia, a los líderes principales. Y si tiene zonas misioneras locales, que el pastor enseñe a los líderes de las zonas misioneras locales. Que los líderes de las zonas misioneras locales tomen un líder por cada familia y le enseñen la doctrina de la iglesia. Y que cada líder en cada familia, sea joven, dama o caballero, reúna a su familia y le enseñe la doctrina del Señor. Entonces, desde la iglesia hasta la casa. Y cuando dice iglesia discipuladora es porque si usted hace eso, se convierte en una iglesia discipuladora. Y no solamente eso, sino que si usted planta iglesia, la va a plantar con el ADN de discipulado. Entonces, este es el mapa de todo lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, aquí está una imagen para que este es lo básico que queremos que pueda desarrollar una iglesia. La primera línea, el pastor mentor. El pastor mentor tiene su equipo de discipuladores, de discípulos multiplicadores, de 5 a 15. Pero nosotros vamos a tomar el número menor, 5. El pastor tiene 5 discipuladores. ¿Ok? Los 5 discipuladores del pastor, el pastor va a ayudarlos a que ellos formen su grupo de 5 discípulos también. Entonces, los 5 discípulos del pastor van a tener 5 discípulos. Serían 25 discípulos. Más los 5 discípulos del pastor son 30. Más el pastor son 31. Entonces, la iglesia va a estar trabajando para formar
31 discipuladores. ¿Ok? ¿De dónde sale ese 31? Los 5 discípulos del pastor y los 5 discípulos de cada discípulo del pastor. Ahora, esos 31 discipuladores van a tener una meta, van a tener un desafío. Y la meta que ellos van a tener va a ser consolidar 5 nuevos creyentes en el año. El desafío no va a ser ni el 1 por 1, ni el 1 por 2, sino de que cada discipulador, la iglesia, pensando que ya la iglesia tiene 31 discipulador, cada discipulador va a hacerse la meta de consolidar durante el año 5 nuevos discípulos. Y el pastor va a ser el ejemplo de eso. El pastor va a consolidar 5 nuevos creyentes y después todos sus discípulos y los discípulos de sus discípulos también van a hacer. Entonces la iglesia va a trabajar para tener 155 nuevos discípulos. Porque 31, si cada uno tiene 5, van a ser 155 nuevos discípulos. Ese es un plan básico para una iglesia pequeña. Es muy ambicioso, pero ese es un plan básico para una iglesia pequeña. ¿Ok? Ahora, ¿cómo una iglesia puede tener 155 nuevos discípulos? Aquí tengo otro cuadro que quiero presentarte. Miren, 155 nuevos discípulos. Es la meta de una iglesia pequeña. ¿Cómo una iglesia? ¿Cuántos nuevos creyentes necesita una iglesia para consolidar 155 discípulos? Necesita el doble. Porque todos los creyentes no responden al discipulado. Pero vamos a trabajar para que el 50% responda al discipulado. Entonces, una iglesia que quiere tener 155 discípulos, necesita tener ¿cuántos nuevos creyentes? 310 nuevos creyentes en el año. Ahora, si una iglesia va a tener 310 nuevos creyentes en el año, ¿a cuántos va a evangelizar? Todas las personas que evangelizamos no responden al llamado ni reciben a Cristo. Pero vamos a trabajar con la base que el 50% lo haga. Entonces nosotros necesitamos evangelizar 620 personas en el año. Evangelizamos 620 personas en el año. Aspiramos que 310 reciban a Cristo y que de esos 310 que reciban a Cristo, 155 respondan al discipulado. Ahora, para nosotros evangelizar 620 personas, es muy fácil si lo vamos a hacer en un mercado, en una plaza, en una cola de gasolina o en cualquier otra cosa, pero esa no es la idea, ni es lo que nos estamos refiriendo. Es la evangelización relacional. Es la evangelización de los contactos. Entonces la iglesia para evangelizar 620 necesita contactar el doble, porque la mitad de las personas que son contactadas podemos aspirar que sean evangelizadas. Entonces la iglesia necesita hacer 1200 contactos. Y ya sabe la diferencia del contacto con los inconversos. Ahora, para que la iglesia tenga 1240 contactos, imagínense una iglesia de 30 personas. Tener 1240 contactos es demasiado para ellos, porque tendría que hacer 40 contactos por cada uno. Y si el pastor le dice que hagan 40 contactos, a alguno le va a dar un infarto o se van a ir de la iglesia. Pero usted puede hacer un trabajo intencional y puede hacerlo de manera trimestral. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo puedo ahorita en diciembre, aprovechar diciembre, imprimo la tarjetita de contacto de Operación André o del 1% para Cristo o la que nosotros vamos a tener de discipulación disponible para las iglesias. Entonces usted reúne a los 30 hermanos y le dice, hermano, vamos a hacer un plan de multiplicación de discípulos. Y lo primero que queremos hacer es que usted haga una lista de 10 contactos en el primer trimestre del año. Que usted haga una lista de 10 contactos, que usted va a orar 3 meses por ellos, que usted va a contactarlos a ellos, invitarlos a la iglesia, que usted va a trabajarlos a ellos durante 3 meses, enero, febrero y marzo.
Y usted va a trabajar con eso. Si cada uno de ellos hacen 10 contactos, ya ahí son los primeros 300 contactos. Entonces, en enero, febrero y marzo, usted va a orar y va a trabajar en su iglesia local por evangelizar 300 contactos. Depende como usted le vaya el primer trimestre, usted puede repetir eso para el otro trimestre, para el otro trimestre y para el otro trimestre. Y si usted cada trimestre hace 300 contactos y evangeliza 300 contactos, entonces al final usted va a poder cumplir la meta. ¿Cuántos discípulos necesita discipuladores necesita para discipular 155 discípulos? Necesita 31 discipuladores. ¿Cuántos mentores necesita? 6 mentores. El pastor es el mentor principal. Y los 5 discípulos del pastor también van a hacer el papel de mentores. Porque los mentores son los discipuladores de los discipuladores. ¿Sí? Entonces, esa es un plan que nosotros queremos que todas las iglesias puedan tener. Que cada iglesia, que cada pastor pueda reunirse con su equipo de discipuladores y ayudarle a que formen su equipo de discipuladores y juntos entonces hacen un plan estratégico de multiplicación de discípulos. Si usted se da cuenta, no estamos haciendo proyecciones de millones de creyentes ni proyecciones al 2025. Queremos hacer proyecciones en tiempo real y proyección anual y en el contexto de su iglesia local. Y la base que nosotros vamos a tener es esa. Que cada iglesia, que cada pastor tenga su equipo de discipuladores, que los discipuladores del pastor tengan su grupo de discípulos y que que cada iglesia tenga 31 discipuladores, los números son referenciales por supuesto, y que cada discipulador se enfoque en 5 nuevos creyentes que va a consolidar para el próximo. Entonces, ese es el plan que nosotros estamos presentando y que nosotros estamos invitando para que ustedes puedan unirse con nosotros, para que nos unamos en un esfuerzo cooperativo, todas las iglesias bautistas del país, para que nosotros trabajemos eso. Voy a mostrarle una última diapositiva. Aquí. Estos son los pasos que nosotros vamos a dar. El paso 1, capacitar los 12 líderes estratégicos, esa es mi responsabilidad. Yo los estoy capacitando y entrenando para que ellos sean representantes de discipulación y asesores de discipulación en todo el país. El paso 2, cada líder estratégico tendrá conexión con 4 coordinadores regionales. Yo estoy pidiendo a los líderes estratégicos que mantengan una comunicación abierta con 2 zonas del país, que serían 4 coordinadores regionales. Cada coordinador regional tendrá conexión con 10 pastores mentores. Y cuando usted ve que dice tendrá conexión, es que nosotros no le vamos a invitar a usted para que forme parte de un microgrupo de discipulado. Nosotros, tanto los líderes, los líderes estratégicos, los coordinadores, la palabra clave es tener conexión. Vamos a tener conexión, a establecer una línea de comunicación, a brindar apoyo a través de asesoría y mentoría a todos los pastores mentores del país. Pero en el paso 4 cambia la palabra. Dice, cada pastor mentor capacitará 5 a 15 discípulos multiplicadores. Y capacitará porque es que el pastor no va a tener conexión, el pastor va a capacitar. Es decir, que el discipulado comienza del pastor hacia abajo. Nadie lo va a discipular a usted, ni nadie va a discipular a los miembros de su iglesia o los líderes de su iglesia. Es el pastor el que tiene que capacitar, discipular, formar sus discipuladores en la iglesia local. Del pastor hacia arriba es la mentoría, la asesoría, la línea de comunicación. Del pastor hacia abajo es la capacitación, el discipulado, el entrenamiento que deben tener. Cada discípulo del pastor, el paso 5, capacitará 5 discípulos consolidadores y luego todos los discipuladores, incluyendo el pastor, consolidarán 5 nuevos. Eso es lo que nosotros queremos hacer.
Así que yo quiero invitarle a que ustedes se unan a todo esto que nosotros queremos hacer. Si tienen algunas preguntas, podemos tener una sesión de preguntas, ¿ok? Si ustedes tienen preguntas, entonces pueden hacerlas. Le dejo el micrófono abierto. Pastor, bendiciones. Felicidades por su participación como ponente en el taller. Realmente es bastante interesante toda la información que se maneja. Bueno, que Dios pueda seguir bendiciendo su ministerio, le pueda seguir ayudando y prosperando en todo lo que haga usted y su familia, que veo que están integrados como la parte de la logística, la coordinación de todo este proyecto, que es bastante amplio. Lo que quería preguntarle era con respecto al material. Se habla de los libros, los 4 libros que acaba de presentar allí. ¿Cómo lo podíamos adquirir? ¿De qué manera lo podría hacer llegar? ¿O hay que hacer alguna gestión para ello? Si vienen en digital. Ok. Primero, nosotros en nuestra página de Discipulación, tanto en Facebook como en Google, nosotros hemos puesto los libros pequeños que se usan en formato digital para que sean descargados de manera gratuita. Usted o cualquier miembro de la iglesia pueden descargar el libro de Mi Identidad en Cristo, formando un carácter cristocéntrico, entendiendo el llamado y prepárese para discipular. Pueden descargarlo de forma gratuita en nuestra página web. No tienen que pagar nada. Y eso pueden usarlo hasta para discipular por WhatsApp o de la manera como ustedes quieran hacer. Los libros físicos, nosotros tenemos los libros, el costo de los libros va a ser equivalente a $1 cada libro. El libro pequeño de Mi Identidad en Cristo, de Formando un Carácter Cristocéntrico y Entendiendo el Llamado, $1 cada uno. Y tenemos el libro grande, que es el de los discipuladores, que ustedes conocen. Este libro, nosotros no lo vamos a sacar más así los 4 juntos. Vamos a sacarlos por separado en una nueva versión para el próximo año. Pero este año y a principio del año vamos a trabajar con este libro. Entonces, el costo de este libro va a ser de $3. Este libro, vamos a hacer el costo de $3. Y tenemos en la promoción de un combo de este libro más los otros 3 en $5. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es poner a la disposición, lo que nosotros queremos también es eliminar el costo del envío. Es decir, nosotros estamos tratando de poner los libros en cada región del país. Ya nosotros, a través de la convención del director general, llevamos libros a Caracas. Y de Caracas, el director de misiones que vive en Anzoátegui, ya tiene el libro en Anzoátegui. Y de ahí de Anzoátegui tiene los libros para Margarita. El de Ciudad Bolívar fue y llevó los libros a Ciudad Bolívar. Tenemos libros en Trujillo, tenemos libros en Portuguesa, en Yaracuy. Entonces, en Caracas, llevamos libros a Caracas. Entonces, queremos de alguna manera usar cualquier medio para poner al alcance los libros bajo la dirección del coordinador, lo que el coordinador pueda tener los libros para que las iglesias que quieran adquirirlo puedan hacerlo sin el costo del envío. Porque nosotros enviamos 3 libritos a Guárico, pero entonces tienen que pagar 10 millones, 20 millones en el envío. Entonces queremos eliminar ese costo. ¿Alguna otra pregunta?
Ahora nosotros tenemos, o sea, lo que queremos es que cada pastor comience con su equipo de discipuladores. Si los pastores quieren hacerlo, nosotros podemos darle hasta un mes de plazo que puedan pagar los libros grandes en ese sentido. Es lo que podríamos hacer. Pastor, una pregunta. Habla Lee. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ese combo que usted menciona es, son 3 libros solamente, o sea, uno de cada, mi identidad en Cristo, carácter cristocéntrico y entendiendo el llamado de Dios. ¿Es un solo libro de cada uno más el otro libro? Sí. ¿O es un combo que trae más libros? No, es un solo libro. El libro grande más los 3 libros pequeños. Uno de cada. Uno de cada uno. Ok. Si usted lo adquiere por separado, tiene que pagar $6, pero si lo adquiere junto, paga $5. Ok. No, David, debe verlo, debe tenerlo alguien. ¿Cómo haríamos nosotros para...? Pastor, bueno. Okay. ¿A quién de los dos va a hablar? Estoy esperando. No, pastor, Elías, hable usted, que usted comenzó. La jerarquía primero. En el caso de nosotros, ¿quién es el coordinador acá en Falcón? Por ejemplo, ¿quién coro? Pues con quién podemos contactarnos nosotros y... El coordinador lo tiene ahí, Evaristo. Evaristo y Kobe. Evaristo y Jesús. Ok. Me gustaría, bueno... No, pastor, ajá. Diga. Más allá de una pregunta, bueno, darle gracias por el tiempo, en donde definitivamente No se escucha. no, señor, No. hemos trabajado fuertemente en el tema de discipulado y de una forma tratando de tener obras misioneras. Tenemos una que estamos en vida. Entonces, bueno, aquí de materiales, ¿no? Pero de verdad que porque en lo personal me resta, cuando te comentaba acerca de la iglesia, tienen 30 miembros. Bueno, la iglesia ahorita que estoy pastoreando tiene más o menos eso, 30 a 35. A ese hecho de seguir invirtiendo en trabajo, que es un trabajo que, bueno, el Señor nos enmarcó en su palabra y que como hijos de Dios necesitamos extender el reino de una forma u otra, ¿no? Entonces, sí. Bueno, que el Señor le siga usando en este trabajo que es de todos, de toda la iglesia, entender que necesitamos discipular, necesitamos llevar a personas a los pies de Cristo y algo fundamental que me queda es que no tan solo hacerlo por hacerlo, sino que sean personas fieles, pues, personas que queden allí comprometidas, capacitadas para que el día que nosotros no estemos allí ya al frente, bueno, la obra como pues, ya que es de Dios. Sí, señor. Así es. Bueno, pastor, Dios le bendiga. De verdad que ha
sido de gran bendición toda esta proyección y esta gran visión para cada uno de lo que estamos recibiendo, y que verdaderamente esta capacitación que nos estamos en este momento haciendo, es decirle que es verdad, o sea, verdad en el sentido de que ya ha habido de práctica. Y yo quiero comentarle y darle testimonio personalmente de cuando los coordinadores recibimos este primer taller. Yo dije, ¿cómo podríamos comenzar? O sea, ¿cómo podía comenzar desde una iglesia pequeña? Desde cuando nosotros comenzamos, nosotros somos una iglesia pequeña de unos 30 miembros. Y con el COVID, con la pandemia, al principio solamente quedamos 15. De esos 15, dije, bueno, voy a comenzar con una escuela discipular. Yo todos los días miércoles tengo la escuela discipular. Esta escuela discipular tomé lo que hice con esta parte de tomar 5 personas, 5 líderes. Ahorita tengo más de 5 líderes. Y esos 5 líderes comencé a entrenarla. Estos 5 líderes comenzaron a rendir cuentas. Estos 5 líderes son los que están ahorita discipulando a otros 5 más. Y estos 5 más están discipulando a otros. O sea, y en este momento la iglesia tenemos un nuevo despertar. De 5 ya tenemos 15, de 15 ya tenemos ahorita, la asistencia pasa a más de 30. Y le hemos visto que lo que tenemos son también muchos nuevos creyentes y familias. Y todavía vamos a la otra etapa. Y en esa etapa lo estamos haciendo con los libros que teníamos. Volvemos a recorrer los libros que le habíamos dado al liderazgo y lo estamos haciendo. ¿Qué ha sido? Que estas 7 personas, 5 personas que van constantemente a los entrenamientos, son personas maduras, son personas que han estado con nosotros, son personas de liderazgo de la iglesia. Y entonces, yo pienso que si nosotros lo hacemos al pie de la letra y aplicando lo que a nuestra situación, en nuestra iglesia, esto es real. Entonces, yo lo comunico siempre, lo comunico ahorita a las iglesias, digo, yo vengo a decirles lo que está pasando, no en teoría, sino en la práctica. Y también he tenido la referencia del nuevo pastor Bermúdez y de otros pastores que han tenido un gran avivamiento en este tiempo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué está pasando? Y me dicen, bueno, porque lo hemos hecho de esta manera y estamos discipulando. Tanto es así que ahora en diciembre yo voy a bautizar a quienes, a estas personas de nuevos creyentes, y vamos a comenzando con los libros. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, yo dije, bueno, si vamos a hacerlo a nivel digital, si no llega lo físico. Pero gracias a Dios que hay maneras como hacerlo, hacerlo a nivel físico o hacerlo a nivel digital. Pero yo les anticipo, pastor, y dígame, es que debemos comenzar. Y si nosotros comenzamos con nosotros 5, más los 4 que están allá, somos 10 pastores y comenzamos, yo creo que esto es real. Pastor, usted nos puede dar su experiencia. Sí, eso debe, no, la idea no es que si alguno no participó aquí no va a estar, sino que eso es algo, este es solamente el inicio, la iniciación de una segunda etapa. Mire, nosotros comenzamos la iglesia con el discipulado. Yo comencé yo era misionero de la iglesia de Acarigua, fui enviado a Barquisimeto y comencé haciendo lo que hacía todos los días, evangelizando y discipulando. Yo a veces tenía mi novia en Acarigua, Karina, y a veces decía, no puedo, tenía 20 personas que estaba discipulando. Y con esas 20 personas constituimos la iglesia en 2 años. En el año 1996 constituimos la iglesia con 20 personas. Y hemos seguido el discipulado desde ese tiempo. Ahora hemos plantado 11 nuevas iglesias, incluyendo una iglesia en el extranjero, en Honduras. Yo estoy mentoreando al pastor de la iglesia de Honduras que fundamos, y él tiene 7 discipuladores y cada discipulador tiene su grupo, y la iglesia ya tiene más de 100 personas y ellos han mantenido la dinámica desde que iniciamos, desde que comenzamos. Usted puede ver eso en la iglesia Luz y Vida allá en Acarigua, en la iglesia donde está Saraí,
en la iglesia del pastor Joel Moreno y en muchas iglesias que estamos desarrollando todo este trabajo de discipulado. Nosotros hasta ahora ya tenemos unas 400 personas y yo tengo un equipo de líderes principales de 30 que estamos discipulando. Cada uno de ellos tiene sus líderes y ellos otros tienen sus líderes y nosotros podemos hasta mostrarle una línea de 6 eslabones de discipulado en la iglesia local. Entonces, sabemos también que no es comenzar desde cero, le estamos diciendo es una segunda etapa, muchos están trabajando con el discipulado. Bueno, vamos a hacer los ajustes que tengamos que hacer para hacerlo de la manera correcta, para hacerlo de la mejor manera y para que esto pueda avanzar de una manera significativa en nuestra iglesia y en nuestro estado. Yo mismo que he trabajado con el discipulado aún antes de tener los libros, yo mismo estoy reorganizando, reajustando a toda la iglesia y a los 30 líderes discipuladores principales que tengo para continuar en un nuevo avance y en un nuevo desarrollo que va a tener la iglesia en todo esto. Entonces, no pretendemos que todos lo hagan al mismo tiempo, todos lo hagan al mismo ritmo. Algunos van a estar más adelantados que otros, pero no vamos a competir. Algunos van a estar más adelantados que otros, algunos van a comenzar, otros van a seguir más tarde y todo eso, pero la idea que tenemos es que en cada iglesia bautista cada pastor pueda tener su plan estratégico e intencional de multiplicación de discípulos y que podamos formar discípulos fieles para esta vida. Bueno, eso es todo. Una pregunta. Dígame. Nosotros, esta capacitación que usted dio, ¿se la podríamos dar a los otros pastores? ¿Este mismo material que usted implementó o tiene que darlo usted de las otras zonas que aún no le ha llegado esta información? No, ustedes pueden hacerlo, no hay ningún problema. Ustedes pueden hacerlo. Y bueno, usted sabe que nosotros vamos a seguir hablando de todo esto. Y porque esta es nuestra vida. Esta es nuestra pasión. Este es nuestro compromiso. Y de eso vamos a seguir hablando, profundizando, desarrollando todo. Los siguientes pasos son: uno, que cada uno de ustedes, ¿verdad?, pueda formar su equipo de discipuladores en la iglesia local. Nosotros queremos también tener esos registros. Queremos saber, bueno, primero, cuáles son los pastores de los que están aquí y de los que van a estar, que están dispuestos a trabajar juntos y a que vamos a desarrollar el plan estratégico en nuestra zona. Entonces, queremos tener el nombre del pastor y Evaristo me lo va a enviar. El nombre del pastor, la iglesia y los datos. Porque vamos a abrir la línea de comunicación, ¿ok? Si ustedes en un momento dado quieren, pastor, yo no entendí esto, quiero ver cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, bueno, nosotros vamos a estar para orientar. El segundo paso debe ser ustedes multiplicar lo que han recibido con los demás pastores de la región. Ese es el segundo paso. Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieren. Ustedes se reúnen con los demás pastores, le presentan todo y le explican todo lo que sea necesario. Y ustedes pueden organizarlo bajo la dirección de Evaristo. Y el tercer paso es lograr que los pastores puedan participar en el Congreso de Discipuladores del 23 al 25 de noviembre. Nosotros vamos a tener esta semana vamos a tener el flyer, va a comenzar la promoción del evento y las inscripciones también. Entonces la idea es que los pastores puedan inscribirse con su equipo de discipuladores para participar en el Congreso. Esos son los 3 pasos iniciales porque el Congreso va a ser el lanzamiento
general de todo este plan y de todo este proceso. Entonces, los tres pasos a dar es que cada pastor forme saber cuáles son los pastores que ya tenemos, 5, 7, 9, que van a estar dispuestos a seguir todos estos procesos, multiplicar la información que han tenido con los otros pastores de la zona y ayudar a los pastores a poder inscribirse y registrarse en el Congreso de Discipuladores que vamos a tener. En el Congreso de Discipuladores vamos a tener en la sala general un tiempo de alabanza y adoración y vamos a tener 3 invitados especiales. El primer día va a estar el pastor Vanoil Torres con nosotros, que él está haciendo seguimiento a todo lo que nosotros estamos haciendo de Brasil, porque ustedes lo conocen, que han estado en los campamentos Canami. El segundo día va a estar el pastor Diego Carvalho, que es el escritor del libro Relación Discipuladora, también de Brasil. Y el tercer día va a estar el doctor Cornelio Hegeman y ellos van a tener una conferencia inspiradora para nosotros sobre el discipulado durante 30 minutos en el tiempo del Congreso. Así que vamos a tener muchas cosas interesantes en el Congreso y queremos que usted pueda prepararse para participar. Entonces la idea que debe ser ayudar a los pastores para participar en el Congreso. ¿Ok? Bueno, ¿estamos listos entonces? Ok. Bueno, estamos listos entonces. Entonces el pastor Evaristo nos despide en oración. Muchas gracias por las interrupciones, gracias por la paciencia que han tenido para participar y seguimos adelante. ¿Está bien? A usted, pastor, gracias y también a cada uno de los pastores que hoy estuvieron aquí presentes y bueno, no pudieron estar 4 pastores más. Le daremos y le bajaremos la información, ya la tenemos ya aquí todo lo que usted nos dio. Y bueno, nos ponemos en las manos del Señor, como dice la palabra, que todo lo que hagamos, de palabra, de obra, sea para Él a quien nosotros servimos. Y sabemos que aquí en Venezuela va a pasar este gran avivamiento y va a comenzar por aquí, por Falcón. Falcón se está preparando para esto que viene de grandes bendiciones. De verdad que es tiempo de trabajar, tiempo de estar activo y orando al Señor, porque hay mucha gente que están con ese comezón de que le llevemos la palabra del Señor. Señor Jesús, en esta hora, gracias por este momento, por este tiempo, por esta coinonía, que estamos aquí, Padre, dispuestos a servirte, dispuestos, Señor, a estar como tú vistes allá viste la multitud y tuviste mucha compasión porque andaban como ovejas sin pastor. Señor, sin embargo, Padre, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Queremos, Padre, que los que estamos aquí, Señor, seamos las personas para iniciar este gran proyecto. Gracias porque tú nos escogiste a cada uno de nosotros y que nos podamos ponernos en esa visión que tú tienes para este país y para el mundo, Señor Jesús. Padre, bendice al pastor, a su familia, a todos los equipos, a todos los coordinadores. Bendice, Señor, a todos los pastores, a todos los que ya han comenzado, Señor, con esta gran pasión de llevar tu palabra, tanto en nuestras casas, en nuestra iglesia local, como en regional, como nacional, como internacional y como en el mundo, Señor Jesús. Pedimos también por este gran congreso que se va a celebrar, Padre, que cada uno de nosotros los pastores podamos estar allí capacitándonos, Señor, para ser mejores personas dispuestas para servirte a ti, Señor Jesús. Ahora cuando nos vamos a nuestros hogares, gracias, Padre, por la comida, gracias por los recursos que nos has dado. Gracias, Padre, por nuestra familia, por nuestras esposas, nuestros hijos. Señor, bendícelos donde quiera que estén, Señor Jesús. Y estamos agradecidos porque hasta ahora tú nos has ayudado siempre, Señor. En el nombre tuyo. Amén. 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 También esta... Pastor Elias.